172 kilómetros de nuestras Islas Malvinas, fundada el 12 de octubre de 1884. El 1 de junio de 1991, los convencionales constituyentes juraron la Constitución Provincial que dio origen a la provincia número 23 de la República Argentina. Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur se integraban así al resto del país como la provincia más joven, más austral y de mayor superficie territorial. El monumento a los caídos en las Islas Malvinas se encuentra en la Plaza Islas Malvinas, frente al canal de Beagle, Ushuaia. La obra central del monumento fue realizada por un grupo de jóvenes, liderado por la artista Vilma Natero, a partir de 1988. El trabajo se llevó a cabo durante varios años en el Centro Polivalente de Artes, hasta que finalmente pudo ser emplazado en su ubicación actual en la intersección de la avenida Maipú y el acceso a la pasarela Luis Pedro Fique. El monumento fue inaugurado el 2 de abril de 1994. El mural escultórico fue declarado Monumento Nacional Héroes de Malvinas, mediante la ley 25.384, publicada el 9 de enero del 2001, por iniciativa parlamentaria del senador Dr. Gerardo Palacios. Muy buenas tardes, esto es Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo, APL, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires es de 21 grados 8 décimas y en nuestras queridas Islas Malvinas es de 6 grados con humedad del 66% y el viento es de 39 kilómetros por hora. Nada que ver al año 82. ¿En serio, no? ¿Recalentamiento global? Sí, exactamente. Veranito en Malvinas. ¿Quiénes hacemos Malvinas No Te Olvido, Marcelo? Conducción, Mariano Castro, Jorge Toledo Chiqui y Ricardo Daer. En la producción, Eduardo Afonso y Marcelo Asensio. Que hoy lo tenemos de locutor. Exactamente, aquí en la mesa con nosotros. Bueno, en las líneas telefónicas, Karina Guevara y Jorge Quirós. Y en los controles, nuestro operador, Nico. Como siempre, hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo hacen para comunicarse con el programa, Jorge? Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 4378-5546, 4378-5545, vía Facebook, Malvinas No Te Olvido, o nos podés escuchar en vivo a través de www.bcnradio.com.ar. También lo podés hacer a través de tu celular, viajando la aplicación TuneIn. Exactamente. Bueno, hoy arrancamos con nuestro querido monumento y nuestra querida Tierra del Fuego, ¿no? Exactamente, Ushuaia. Ushuaia, la capital de nuestras islas. ¿Pero por qué? Porque tenemos un invitado muy especial. Exactamente. Hoy nos visita el veterano de Guerra de Malvinas, Carlos Llama. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, aquí visitándolo a ustedes y bueno, un placer, saludando a toda la audiencia y bueno, contento y feliz de estar con ustedes. Bueno, contale un poco a la audiencia tu historia, ¿no? ¿Por qué monumento? ¿Por qué Ushuaia? Para que sepa la gente por qué promocionamos tanto nuestro monumento más austral. Sí, fundamentalmente porque, bueno, para nosotros es realmente algo que es muy grande, que es muy emocionante para todo lo que vivimos allí, para todo Tierra del Fuego. Es un monumento que realmente fue un sueño que se hizo realidad. Cuando 5 o 6 de los nuestros que estábamos allí empezamos con esta historia y fundamentalmente con uno de ellos que es y seguirá siendo nuestro gran camarada, que fue José Cortés, que fue a ver a esta señora Vilma Natero y le dijo: tengo un sueño, quiero hacer un monumento a mis compañeros que quedaron en Malvinas. ¿Qué año? Diciembre de 1988. Allí, bueno, se encontró con esta escultora que, o sea, con todo el amor que ella también tenía por nosotros y por la causa, se comprometió desinteresadamente a trabajar con nosotros y fundamentalmente a crear lo que cada uno de los que estábamos ese día con ella
que éramos aproximadamente entre 5, 6 o 7, que nos invitó a su casa, y allí cada uno de nosotros le relatamos nuestras historias y nuestra vivencia, y ella, con nuestro relato, fundamentalmente fue que empezó a grabar en su mente la idea del mural escultórico. Y bueno, lo que sí le pedimos todos era que no, que no representara ni a ningún arma ni a nadie, o sea, que simplemente representaba al humano, al soldado, a todos los que cayeron y a todas las cosas que pasaron allí. Uh-huh. Carlito, ¿Vos? Perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Quisiera yo retrotraerme más que todo, y fuiste tripulante del destructor Arceguí. Correcto, yo estuve en el 82, estuve en el Seguí, que era un destructor de la Segunda Guerra Mundial. Llegué aproximadamente allá por el año 81, llegué a 80, más o menos en diciembre del 81, y allí después, bueno, era cabo principal recién egresado, así que bueno, estuve en este buque, que realmente era un buque de la Segunda Guerra Mundial, como recién había dicho, y que fue prácticamente después, ya en fines de julio del 82, fue radiado automáticamente porque era un buque que no tenía que haber navegado nunca. Exacto. ¿Y qué misión cumplías en instructor? Fundamentalmente la nuestra eran los grupos de operaciones que se habían armado para ir directamente a atacar a la flota. O sea, el día primero se había armado ya todo el operativo. Nosotros estábamos a 180 millas de Mar del Plata, para dar una idea, junto con otro grupo que iba a ir desde aproximadamente de la zona del San Jorge, el otro grupo que venía del sur, y así iban a ir los tres grupos directamente hacia la flota. El ataque esa noche, aproximadamente tipo 11, 12 de la noche, se pospuso porque, bueno, automáticamente cambiaron los vientos y no se pudo concretar el ataque que se pensaba hacer. ¿Fecha de esto me dijiste? Fue abril, Uh-huh. Aproximadamente el 1 de abril a las 12 de la noche. Primero de abril. Perdón. El 1 de mayo. De mayo, Claro. De mayo a las 12 de la noche. Claro, porque no formó parte de la flota naval el 2 de abril, digamos, el Seguí, sino que fue después. El Seguí, sí, se integra después, sí. Claro, está. O sea, salió el 2 de abril cuando toma Malvinas, está el grupo, y nosotros salimos después, que salimos con el otro grupo de operaciones, salimos hacia el mar. Claro, exactamente, sí, porque yo había leído un poquito la historia y veía que sí, había sido de esta manera. Sí, hay muchos relatos que todavía no están claros. Yo en su momento pedí el libro de navegación y automáticamente había desaparecido todo rastro de los libros de navegación del destructor Seguí. También lo leí eso, qué loco, Sí. ¿no? Sí. Y en varios navíos pasó eso. Muchas pruebas concretas habían desaparecido. ¿Y vos, Carlos, qué pensás? ¿Que se perdieron o desaparecieron? Es imposible saberlo hoy el día. O sea, yo busqué información y no la encontré nunca, y no pude realmente recabar, porque en todo buque, digamos, cada uno es una hormiga que cumple con el trabajo y no se entera de un montón de cosas. Uno, después que se va, que empieza a buscar información de la historia, digamos, es como que no hay cosas que se encuentran, hay cosas que no se encuentran, como el hecho de que, bueno, este buque fue radiado y su comandante fue prácticamente retirado de la Armada. Ajá. Sí, aparte fue fines de ese mismo año. Sí, pasó a trabajar, creo que en hidrografía naval o algún lugar de eso. ¿Y cuál era tu función, Carlos, en el buque? Yo estaba a cargo del centro o sea, el SIC, que le llamamos nosotros, o sea, el cuarto de operaciones. Bien. Así que bueno, y volviendo, ¿tenías familia en ese momento? Cuando fue durante la guerra. Durante la guerra yo estaba, o sea, en este momento mi señora estaba embarazada de mi hijo, que hoy está acá con nosotros. Estaba prácticamente en ese momento, nació mi hijo, tenía que nacer el 16 de agosto, 17, y ya llegó a nacer el 14 de julio, digamos, un mes más después que terminó la guerra.
O sea, mi hijo nació el 14 de julio del 82. Estamos hablando de Carlito Llama, empleado de la Biblioteca del Congreso de la Nación y fotógrafo de la Comisión Combatiente de Malvinas. Lo tenemos acá atrás del vidrio, que no quiere entrar, tiene vergüenza. Así que bueno, él es una realidad, digamos, que cada vez que cumple años, se cumplen los años de Malvinas. Y nació un mes antes y casi mi señora lo pierde porque tuvo que estar 2 meses prácticamente en cama para no perderlo. Y bueno, nosotros llegábamos a cualquier hora, 2, 3 de la mañana, estábamos 1 hora, 2 horas o 3 horas en puerto y automáticamente salíamos y volvíamos a la zona de operaciones. Después tuvimos muchos problemas de máquina, muchos problemas de distinta índole, hasta que decidieron sacarle los misiles y mandarlos a armarlos al Malvina, y que fueron esos misiles los que averiaron uno de los destructores. El Glamorgan. El Glamorgan. Que tuvo que hacerse todo un operativo, digamos, manual de ingeniería argentina. Sí, que realmente fue algo increíble porque el Marmar 38 era el Marmar 39, ¿no? AM38 creo que 38, sí, correcto. Era hecho para buque a buque, digamos, no de tierra a buque. Y lo hicieron de tierra a mar. Sí, exactamente. De un carromato, y que realmente quedó en la historia esta historia. Eso tiene una historia muy linda, ¿no? Sí. Porque ahí lo que siempre hablamos es la ingeniería argentina, ¿no? Cómo se fueron aprovechando las pocas cosas que teníamos. Se hizo el lanzador de misiles, digamos, a mano. Sí. Hasta se utilizó una calculadora de mano para... Y la historia del Glamorgan era uno de los 3 buques que se aproximaban todas las noches a bombardear. Exacto. Y... Sí, era uno de los buques y los tenía muy, muy comprometidos a las tropas en tierra, y era toda la Nos noche. volvían locos todas las noches. Exacto, y esa lanzadera de misiles que estaba sobre el aeropuerto, digamos, lo llevaban de noche y lo traían de día a Puerto Argentino a esconderlo, y lo volvían a llevar de noche. Porque lo buscaban. Claro, y da la casualidad que durante esos 2 o 3 días que lo estaban esperando, el Glamorgan no había aparecido, y aparece la noche del 12 de junio. Es cuando aparece, y ahí le tiran y le impactan en el medio del buque. Sí, Qué precisión. Impresionante. Hay una carta de, creo que es teniente de navío Tinker, veterano de guerra inglés, Sí. que estaba en el navío. Hay una carta que le escribió 2 días antes a la familia, que fallece a través de ese misil, y él cuenta que para él era una guerra inaudita, digamos, porque para él realmente las Malvinas eran argentinas. Es una carta histórica, que tiene historia, y es una carta que fue publicada por los veteranos de guerra británicos, ¿no es cierto? Así que bueno, esos misiles, ese misil que tiene historia, se quitó del buque Seguí. Y es una de las fotos que calculo que la mayoría de los que estábamos sobre esa playa, y no me parece que se vio de todo Malvinas, fue una de las fotos, de las imágenes que nos quedó ¿te acordás que se iluminó el cielo? Parecía... Yo en ese momento estaba en Monte London. ¿Lo viste? Y se vio desde Monte London. Se iluminó el cielo. Sí, que se iluminaba el Parecía realmente una bomba atómica, porque se vio una luz en el horizonte hacia el sur, ¿no es cierto?, de lo que era Malvinas. Digamos, Sí, claro, sí, hacia el sur. Vos, una cosa Exacto, así. frente a Zapper Hill, y bueno, se iluminó y me di cuenta que le habíamos pegado a uno de esas fragatas cuando se gritó "Viva la Patria", porque ya por redes empezaron a dar... Nosotros creíamos que era un cañón 155, que cuando sonaba temblaba la tierra, y después nos enteramos que no, que había sido que le habían pegado al Glamorgan. Pero fue la noche del 12 de junio, me acuerdo. Yo estaba en Monte London en ese momento. ¿Vivías en Ushuaia? ¿Cuándo? Durante la guerra. Conflicto. No, yo vivía en Punta Alta, estuve en Punta Alta hasta que me vine de baja, que fue a fines de noviembre del 87 que me vine de baja. Pero estuve viviendo siempre en Punta Alta, o sea, realmente no, en ese momento era que decidí, yo venía a trabajar a Ushuaia, porque era muy crítica la situación nuestra, digamos. ¿A qué nivel, digamos? A nivel económico, o sea, era prácticamente, o sea, nunca el personal, digamos, naval estuvo bien, nunca. O sea, se navegaba muchísimo, era prácticamente en la Trinidad, eran navegaciones largas y muy poco tiempo en puerto, realmente
o sea, todo muy, o sea, había mucho trabajo, digamos, y nunca fuimos realmente reconocidos, el personal naval, estamos hablando en todo sentido. Claro. O sea, ¿Nombraste la Trinidad? ¿Vos primero estuviste en Trinidad? No, la Trinidad llegué en agosto del 82. Ahí estuve del agosto del 82 hasta fines del 87 estuve en la Trinidad. Ah, perfecto. Aclaramos que es el Ara Santísima Trinidad, ¿no? Sí, Donde sí, estuvo sí, Jorge sí. Quirós también. Donde Sí, está sí, acá sí. nuestro Querido amigo Jorgito. Jorge Sí, sí. Quirós, que está ahí atrás del vidrio. Sí, aparte era un buque en el cual le exigía mucho porque eran 2 días que tenía que estar en el buque. O sea, 2 días tenía Franco y un día en el buque. O sea, era cada 2 días ya tenía que estar de vuelta, digamos. Decía, tenía mucha exigencia ese buque, digamos. Exacto. Después del conflicto de Malvinas, ¿no? Porque uno piensa, nosotros fuimos soldados y bueno, una vez que terminó el conflicto volvimos a casa. Para ustedes que continuaron en la fuerza, ¿se les hizo más pesado, más duro? Para mí, o sea, que conocía, porque la parte de operaciones, digamos, maneja muchas cosas, mucha información, y realmente uno ve las tácticas de guerra, ve las tácticas operativas y todo eso. O sea que nuestros ánimos cayeron muchísimo, primero porque fuimos totalmente, al ser la desmalvinización, donde el personal militar no era querido por nadie, empezamos a sufrir mucho de toda índole. La fuerza no cambiaba, o sea, los errores que habíamos cometido no los volvíamos a seguir cometiendo, porque uno de los mayores errores que tuvimos es no trabajar en conjunto. Las fuerzas siempre tendrían que haber trabajado en conjunto. Uno de los errores que tenía como ser la Fuerza Aérea, que nunca había trabajado con los buques de mar. Exacto. O sea, todas esas cosas seguían igual, no había cambios. O sea, seguíamos con las mismas políticas, con la misma forma de trabajo y no había cambios. O sea, en ese sentido era como que no había forma de cambiar. Entonces seguíamos con lo mismo, con la misma historia, y eso produjo, digamos, en todos nosotros produjo muchas cosas. En el año 87 nos fuimos más de 3.500 hombres de la Armada. La mejor, digamos, todos aquellos hombres que realmente eran profesionales, habían hecho cursos en el extranjero, eran muy especialistas, automáticamente se empezaron a ir de baja, porque no podían vivir, o sea, económicamente no se podía mantener una familia. Yo trabajaba hasta las 2:30 de la tarde, trabajaba en la Armada, y a las 3 de la tarde ya estaba trabajando de peón de albañil. O sea, no había forma de mantener a la familia. Yo venía desde Punta Alta, me iba a Ushuaia, y en ese momento, estamos hablando del año 87, trabajaba de taxista, y lo que ganaba en 10 días de vacaciones era lo mismo que ganaba en el sueldo en un mes en la Armada. O sea, todo eso era muy desgastante para todos. Claro, sí. Carlos, ¿qué hay de cierto en ese mito que se dice que en las fuerzas, después de que terminó el conflicto, a los que formaron parte del conflicto, los que no habían participado, los trataban mal, le hablaban de los perdedores? ¿En la Armada se llegó a vivir eso también, que se vivió así muy conocido, que pasó en el ejército? No, en la Armada no ocurrió eso, realmente. O sea, la Armada es algo muy distinto a la del Ejército, siempre fue, desgraciadamente. En la Armada ya había es más unión, digamos, no había esas cosas que ni siquiera realmente lo sabíamos de estas cosas. Lo que sí se notaba, digamos, era la civilidad en contra del militar, digamos. ¿En qué año te retiraste? Yo me retiré en noviembre del 87. Estamos hablando del 87, exacto. Sí. Y dejamos para después de la pausa. Quiero que ya me empieces a contar tu historia como veterano de Malvinas y en el centro, y la creación del Centro de Malvinas de Ushuaia. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Vamos a una pausa. Segundo bloque de Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatiente de Malvinas APL.
tenemos agradecimientos, Chiqui. Sí, en realidad es un agradecimiento, bueno, personal y al grupo, ¿no? Ayer estuve invitado aquí mismo en el programa Tinta Parlamentaria de la Imprenta del Congreso. Muchachos de la imprenta. Yo soy de la imprenta, así que, bueno, agradecerles por el trato, por el respeto y por el cariño con el cual me han tratado aquí en la mesa. Y la verdad que me he enterado de muchas cosas también, que yo como miembro de la imprenta, del personal de la imprenta, todos los proyectos que tienen, todas las cosas que siguen realizando. Es más, también está invitada una chica de 22 años que, bueno, que era imprenta joven, le llaman, ¿no? La misma edad que tenías cuando vos entraste a trabajar. Exactamente, entonces, bueno, la alegría de saber que la imprenta se va renovando, va teniendo gente nueva, y en mi época yo me acuerdo, la década del 90, año 2001, cuando dijimos, bueno, último que apague la luz porque esto se va a pique, y hoy es una gran imprenta, hoy hay gente joven, muchos hijos de compañeros, así que la verdad que me da mucho placer y mucha felicidad saber que cuando yo me vaya la imprenta tiene vida para largo todavía. Como oyente, que ayer Sí. te escuché, sinceramente fue muy lindo ver toda la historia tuya, como la de muchos veteranos Sí, sí. y muchos Veteranos de trabajadores del Congreso. La verdad que fue muy lindo ver dos generaciones y el programa fue excelente. Muy buen programa, chicos, los felicito. Ujú. Así que bueno, el agradecimiento para ellos, y recuerden que van los jueves de 11 a 11 de la mañana. De 10 a 11. Perdón, de 10 a 11 De 10 de la a 11 mañana. de la mañana. Exactamente. Muy Bueno, bien. Hablando de actividad, voy a meter un bocado porque tengo que decir que hoy a las 14 horas en la explanada del Congreso de la Nación sobre Avenida Entre Ríos, la Secretaría de la Mujer, que donde la secretaria es Gladys Benítez, van a hacer un acto en conmemoración a la lucha contra el cáncer de mamas. Exacto. Que hoy el que quiera acercarse a dar su apoyo, es un día rosa. Todo el mundo tendrá que estar apoyando esta causa. Bueno, Ahí estaremos. Ahí seguimos estaremos. con nuestro invitado Carlos Llama, Ujú. veterano de Malvinas e integrante de la comisión Veteranos de Malvinas de Ushuaia. ¿Cómo es el nombre de...? El nombre, ¿cómo exactamente cómo es? El nombre es el Centro de Combatientes de Malvinas en Ushuaia. Ese es Exacto. el nombre, digamos, que tenemos registrado en la Inspección General de Justicia. Tengo entendido que estuviste la creación de ese centro. Ese centro se creó allá por el año 87-88. Empezamos a trabajar en conjunto y bueno, ahí fue con José Cortés, que vuelvo a reiterar, ha sido uno de los pilares de la historia del centro nuestro. Así que bueno, con él tuvimos, y yo ya después en el año 89-90 estuve en 2 periodos como presidente. Y bueno, después siempre he integrado las comisiones y últimamente estuve presidente hace 2 años atrás también. Así que siempre por H o por B. ¿Cuántas veces fuiste presidente? 3. Hasta ahora he estado 3 veces como 3 veces. presidente y después he estado como vice, he estado como secretario, he estado como tesorero y bueno, no hemos pasado la pelota uno a otro porque bueno, nadie la quiere agarrar normalmente. ¿Alguna función en especial dentro del centro? Viste que a veces está la parte de solidaridad, parte de monumentos. No, siempre hemos trabajado, o sea, la comisión que siempre ha estado compuesta por 10 personas o 12, siempre ha estado trabajando en conjunto y hemos hecho, digamos, las distintas actividades que ha sido completa, digamos, y haciendo diferentes cosas, tanto la parte social como la parte operativa del centro. ¿Qué cantidad de veteranos hay? ¿Tenés? Hoy tenemos 99 asocios concretamente, y en Ushuaia concretamente hay 132 veteranos, 132 en Ushuaia y aproximadamente 110 en Río Grande. Ujú. Con el cual el otro centro también trabajamos conjunto, muy buena relación entre los infantes y los navales, digamos que así. Y después los que tenemos poco, digamos, son del ejército. El ejército tenemos 6 soldados y un cabo que Carlos Bonetti, que es muy conocido y que ha estado trabajando mucho con todos ustedes también. Ujú. Eh, Monumento. Sí, Monumento. el monumento, más que todo la construcción, ¿no? ¿Cómo fue su construcción? La idea del monumento. La idea, bueno, como les contaba al principio, Sí. empezamos a trabajar con Vilma y fue todo un proyecto que empezó con una idea en la cual empezamos a trasladarla con el resto de la gente
Se armó una comisión pro construcción y allí empezamos a integrar al gobierno, a la municipalidad, al área naval austral, que también nos dio su apoyo en ese momento, y fundamentalmente al tratar de conseguir los fondos, que era bastante oneroso. Se consiguieron los fondos primero, que fueron para los 300 kilos de arcilla que llegaron en transporte navales, y allí fue a la casa de un veterano que era Fernández, que se llamaba, que estuvo ahí mucho tiempo, y ahí guardamos, digamos, los 300 kilos de arcilla, que es bastante. Ahí, bueno, y después empezamos a recorrer distintos lugares para el armado. Primeramente fue un galpón del Cádiz que nos prestaron en su momento, pero hacía tanto frío y había que buscar leña, y uno de los nuestros, que era Ferlito, que también fue un baluarte de la construcción, a buscar leña en tacho para que no se nos congelara la arcilla. Allí no anduvo, y ahí fue que hablamos con Cultura de la municipalidad, que nos dio un lugar donde en el piso se empezaba a amasar la arcilla. Había que amasarla muchísimo, ya que había que romperle los globitos que tenía la arcilla. Así que ahí iba la familia, mi familia, la familia de algunos compañeros, y ahí junto con la escultora íbamos armando, digamos, los distintos bloques, y les íbamos dando a la escultora para que ella fuera armando los bloques. Ahí habríamos estado aproximadamente casi un año, hasta que después fuimos a una casa a empezar a cocinarlos, en la casa del jefe en ese momento de Gendarmería del Escuadrón 44. Allí se armó un horno y se empezó a cocinar. De ahí nos trasladamos de vuelta al Polideportivo Municipal, en un sector donde se armó de vuelta los hornos, y ya ahí se empezaron a encajonar los bloques, que fueron hechos todos en un bloque de arcilla, y ahí se mandó a una empresa una broncería en Quilmes, donde ahí se empezó a hacer la parte directamente de bronce. Bueno, de allí se terminó, y más o menos en el año, a fin del 93, principio del 94, ya estuvo en Ushuaia. Mientras todo esto que les cuento, se empezó a hablar, me voy un poquito para atrás para ver dónde se iba a emplazar. Esa fue una gran pelea con el Consejo Deliberante y con el intendente, que en ese momento, porque sobre la costa no se podía construir nada que fuera alto, en lo cual decían de que podía perjudicar a la visión de los aviones, del avión que llegaban en ese momento, pasaba por ahí, y nos querían poner en un pozo. Fue muchas las peleas, tanto con el intendente como en ese momento, y con el apoyo en ese momento que estaba Mario Daniele, que estaba en el Consejo Deliberante, conseguimos, digamos, el apoyo para que nos dieran el lugar. Elegimos ese lugar, nos dieron ese lugar, el cual hoy está la Plaza Malvinas, y allí es donde se empezó a hacer el lugar donde se iba a construir. Ahí un ingeniero que se llamaba Verga de apellido, se hizo un pozo muy, muy grande, muy enorme, donde se llenó de roca para poder tener la fuerza suficiente para soportar los vientos que estaban ahí, y con la orientación hacia Malvinas. Así que bueno, una vez que sobre el canal de Beagle. Sobre el canal de Beagle, prácticamente en la bahía de Ushuaia, en dirección al canal de Beagle. Allí se empezó a construir todo lo que es la parte de construcción de mampostería, y cuando ya estuvo el monumento en Ushuaia, se empezó a armar en ese lugar. Hasta que, bueno, una vez cuando ya estaba construido, este muchacho que es Ferlito, esa noche se fue, y allí se vino a cuidar, digamos, el monumento, para que ningún grafitero ni nadie lo hiciera algo, porque al otro día se inauguraba, y allí fue que, digamos, él se quedó, y ahí eso sería, perdóname, eso sería el nacimiento de la vigilia, ¿no? El gesto que tuvo este compañero, como para estar ahí toda la noche vigilando para que no ocurriera nada. Y bueno, no solamente después, al estar él, vinimos nosotros, vino la gente del pueblo, y ahí nació la gran vigilia, que hoy digamos, está prácticamente mucho uno de los actos más emotivos que tiene el veterano de Malvinas. Yo estuve en el año 2001 y 2002 en la vigilia.
en 2002 por los 20 años, ¿no? Que era bastante impactante ver, creo que fueron cerca de 5.000, 6.000 veteranos de guerra. Correcto. Sí, Y la gran proporción de veteranos estaban todos vestidos de verde o camuflados. Y era re loco ver, porque en realidad la construcción en Ushuaia es bastante similar a lo que es Malvinas. Sobre todo sobre la bahía. Tiene la bahía, igual a la bahía que está en la Roja de Malvinas. Claro, exactamente. Y acá tenés la bahía, tenés el canal de Beagle. Y yo me acuerdo que, bueno, fue una semana creo que estuvimos, que la verdad, yo fui en el 2009 recién a Malvinas. Me parecía haber estado en Malvinas de nuevo en ese momento. Era bastante fuerte ver la calle San Martín, la principal, todo lleno de veteranos, ¿viste? De verde, camuflado, caminando. Y ahí pregunté muchas cosas y aprendí mucho también lo que estábamos con respecto a la construcción del monumento. Tiene figuras el monumento, que son significativas, ¿no es cierto? Las figuras esas fueron lo que les comenté al principio, fue lo que tomó la escultora de todos nosotros y lo puso. Tanto, o sea, ahí está plasmado los muertos, la vergüenza, la esperanza del niño, o sea, hay el triunfo, digamos, hay muchas cosas que están emplasmadas, digamos, en cada una de las figuras. El hecho de que están en la parte, digamos, donde hay una figura donde está dada vuelta de espalda, es que el pueblo le dio la espalda en ese momento. O sea, eso cada cosa es un hecho. Exacto. Y donde está el chico con la antorcha es la esperanza del mañana de poder recuperar la Malvina. Claro, porque cuando uno ve la fotografía del monumento, por ejemplo, en la fotografía parece algo liso con las Malvinas, caladas, ¿no? Calada. Pero en realidad cuando vos te arrimás, vos ves toda la cantidad de figuras que tiene, que es impresionante. Y ahí nos contaban esta historia realmente, ¿no? Sí, por eso estamos trabajando y yo creo que en algún momento inmediato, digamos, vamos a tratar de escribir un libro con todo esto porque buscando, digamos, la información tanto de la escultora como de cada uno de los que estuvimos en ese entonces, para que quede plasmado, para que el día de mañana o sea, se pueda llegar a saber todo aquello que las generaciones futuras, qué significan esas figuras. Por más que están escritas muy sintéticamente, prácticamente no detallan la real dimensión de todo lo que es el vacío del monumento, el vacío de las islas, y es porque no las tenemos. La idea es que el día que la tengamos, ese lugar va a estar cubierto, se va a llenar, digamos. Sí, totalmente. Está buenísimo ese significado, me olvidé de decirlo, ¿no? El vacío, el hueco, digamos, de las islas, el significado que tiene. Sí. Como fotógrafo, algo que me impacta es cuando veo el sol a través de esas islas, ¿no? Sí, ahora, Marcelo y yo no estuvimos en el acto, no tuvimos nunca la vigilia. No me quiero imaginar para ustedes, para Chiqui y para vos, Carlos, lo que habrá sido el momento sublime, que es cuando llega la hora, ¿no es cierto?, de la vigilia. ¿Qué motivo, no? Vos, como veterano de Malvinas, que es la primera vez que estuviste en ese acto, ¿qué sentiste? Sí, obviamente, bueno, Carlos lo sabe perfecto, ¿no? No tiene un horario, sino que la gente empieza a venir del pueblo hacia ese lugar, ¿no es cierto? No hay ninguna invitación previa, no hay absolutamente nada. Yo a través del tiempo he tratado con mis compañeros y demás, muchas veces lo logramos y muchas veces no, de que eso sea, porque ahí no existe protocolo, fundamentalmente. Lo hemos peleado con la Armada, lo hemos peleado con distintas instituciones y demás, porque no queremos que sea un protocolo, no existe protocolo. Esa noche es una noche de recuerdos, punto. O sea, una noche en la cual lo único que hacemos es recordar a los caídos en Malvinas. ¿Y en qué momento termina? ¿En el amanecer? Eso termina cuando la gente decide que se va. O sea, no hay un momento, claro. no existe el momento. Porque eso arranca a partir del día primero, digamos. Y en el día 2, a las 11 de la mañana, es el acto. A las 11 de la mañana, religiosamente, el acto protocolar, digamos. Exacto. Y después ahí es cuando vos decís que la gente se retira cuando ellos quieren. Realmente. A la noche, o sea, el primero de la noche estamos hablando. Ajá, del primero de la noche, no después del acto. No, el primero de la noche es un acto en el cual a las 12 de la noche se cambia el pabellón. Y a partir de ahí, digamos, está la parte, digamos, del chocolate, la torta frita, los distintos actos que se hacen adentro de la carpa de Malvin, en la carpa. Antes la carpa no existía, o sea, la carpa fue algo que se vino después porque nos sobrepasó la gente. Pero antes armábamos unos contenedores y después Vialidad Nacional nos prestaba
unos trailers donde armábamos las tortas fritas y nos quedábamos reparando al lado de los contenedores por el frío, pero nunca existió la carpa. Después la carpa empezó a tener dimensión porque se podían hacer cosas que sin eso no se pueden hacer, porque realmente las noches pueden llegar a ser muy muy frías, puede haber viento, puede haber lluvia, y realmente nunca se sabe, pero es como que Diosito a veces esa noche nos da un claro, que la gente viene y están realmente todos. Hemos tenido aproximadamente entre 15.000 o 20.000 personas prácticamente en todos los actos. Y Río Grande se convirtió en lo mismo, o sea, Río Grande prácticamente hoy también es impresionante la cantidad de gente que va, y es muy bueno, digamos, porque las dos ciudades, que ahora estamos tratando también de que se complemente Tolwyn, en la cual todavía tampoco, o sea, no está dimensionado, pero yo creo que en un momento dado también va a llegar a ser. Si yo, los veteranos de Malvinas, amigos de mi compañía, es como que me decían que esperaban el momento sublime, que era el amanecer. Ellos se sentían como que una vez ver el amanecer, quedarse hasta el amanecer, era como que terminaba por eso, pero ahora entiendo que cada uno lo lleva y lo forma de su manera, y está bueno eso también. Sí, el año pasado se les voló la carpa, me contaste. El año pasado, el anteaño, ya van como 2 o 3 veces que se nos vuela la carpa y no hay forma de afirmar. No hay forma, o sea, hay forma, pero pasa que la carpa es cara, y esta carpa que teníamos y que tenemos, digamos, ya está destrozada, no da más. Río Grande, como ser, que es el lugar donde más viento reciben y todo más, ha hecho un sistema en el cual realmente la carpa aguanta, digamos. Uh-huh. Y eso es muy bueno. Son caras, sé que son caras porque salen como un salón de fiesta. Alquilar una carpa esa, sé que son muy caras. Bueno, esperemos a la voluntad política, ¿no? de la gobernación, como para que colabore un poco. Que donen una carpa, ¿no? Sí. Ahora que estamos más malvinizados que nunca, espero que donen una carpa para los veteranos. En eso están los muchachos en estos momentos. En eso están trabajando en eso. Carlos, a mí me quedó una pregunta, ¿sí? Vos contás con la historia del monumento, ¿no? Pero me parece que pasás por alto algo que me parece que es muy importante, sobre todo para vos, ¿no? Como veterano de guerra. Cuando vos contás que llega la arcilla, cómo tienen que entre todos mantener la silla antes de empezar la construcción realmente del artista, ¿no? Pero en esa arcilla está en la mano de todos ustedes, ¿sí? Y cuando vos hoy, no solamente el 2 de abril, todos los días en Ushuaia ves el monumento y sabes que en esas imágenes están tus manos, las de tus camaradas, amigos, compañeros, veteranos de guerra. ¿Qué se siente con eso? Para nosotros, ya te digo, vuelvo a repetir, es una emoción muy grande, es nuestro, o sea, es como si vos construís tu casa con tus manos, es lo mismo, esto es nuestro, o sea, es algo lo cual lo defendemos. Cuando vemos que ocurre algo, automáticamente vamos, es como que si llegan a romper algo, como ha ocurrido, desgraciadamente hemos tenido algunos hechos vandálicos, es una bronca, una impotencia tremenda. Es por eso que hoy, gracias a la municipalidad, tenemos una custodia de la plaza, porque la plaza hoy por hoy cambió totalmente, porque se amplió, se hizo un epitafio, se puso los nombres en bronce, en mármol negro, se hizo una llama emotiva, se hizo una réplica de la Virgen la Virgen de Luján, que está en el cementerio Darwin, que es la Virgencita que hoy se llama la Virgen de Nuestra Malvina, que recorrió todo el país, que es un hecho también histórico porque recorrió todo el país, desde La Quiaca hasta la Antártida, y que se hizo, digamos, con un trabajo muy fuerte de todos nosotros. Carlito, ese es un tema muy, muy importante para desarrollarlo, el tema de la ermita, sobre todo, ¿no? Vamos a ir a una nueva pausa, una segunda pausa, y nos encantaría que nos desarrolles eso. Dale. Porque es importantísimo, es una réplica de lo que está ahí en Darwin. Exacto, ¿sí? Igual. Vamos a la segunda pausa.
Sintoniza BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Tercer y último bloque de Malvinas No Te Olvido. Carlitos, bueno, nos quedó pendiente una historia tan interesante como es la Virgen de Luján, emplazada en una ermita ahí mismo en la Plaza Islas Malvinas, ¿no es cierto? Correcto. Es una réplica de la que está en Darwin. Bueno, es exactamente la misma réplica que está en Darwin. Tiene una historia fabulosa. ¿Nos dirías? Esa realmente es una historia en la cual, si bien no participé yo directamente, pero sí participó Carlos Bonet y el grupo de familiares de los caídos en Malvinas. Es una... O sea, en este momento el Papa le entregó al Papa Francisco, fue él el que empezó con la idea y junto con los familiares de los caídos. La primera Virgen, digamos, se la donó de la Basílica de Luján, y con esa Virgen fue que se empezó la idea de recorrer todo el país, donde se trabajó muchísimo con todos los centros de combatientes de todo el país y con la gente, fundamentalmente con la Comisión de los Caídos en Malvinas, familiares de los caídos en Malvinas. Estuvo recorriendo todo el país y donde se decidió que esa Virgen tenía que terminar en la Plaza Isla. O sea, la idea primero era que se iba a emplazar en Malvinas, pero terminó decidiéndose, realmente no estuve en las últimas reuniones donde se decidió que terminara en la Plaza Malvinas. Yo en ese momento, como estaba como presidente, tuve que organizar, digamos, todo lo que era la construcción de la ermita, para que sea exactamente la misma. Después de eso, sé que recorrió por mar, ya que fue de Mar del Plata a Buenos Aires, después fue subida en avión y terminó, fue a la Antártida y volvió, y de allí terminó en la Plaza Malvinas. O sea, el último punto fue la Antártida para terminar siendo depositada en la Plaza Islas Malvinas de Ushuaia. Correcto, sí. Recorrió todo. Sí. Eso yo digo. Realmente fue muy, muy emotivo y fue muy emocionante con toda esta historia. Qué grande. Carlos, en la actualidad, ¿vos sos miembro activo del centro? En la actualidad sigo siendo miembro activo, no estoy en la comisión, pero soy el picaceso de los que están en la comisión en estos momentos. O sea, ya le hemos dado, o sea, hemos pasado un poco la pelota, diciéndolo de esta forma, a algún grupo más que están entre los 50 y 55 años, y bueno, ellos son en estos momentos los que están llevando adelante la institución. Con bastantes, digamos, trabajo. Estuvieron malvinizando en la zona de Cuyo, estuvieron trabajando con algunas escuelas, estuvieron en San Juan, Mendoza y algunos pueblos aledaños, y estuvieron en La Pampa. Realmente anduvieron recorriendo, fueron a escuelas, fueron a distintas instituciones. Ya que el centro, a través, digamos, de la historia, estuvo no solo participando en Tierra del Fuego, sino que salió del país, de la provincia, digamos. O sea que es un trabajo que se ha hecho bastante interesante. Y Carlos, ¿qué pensás de lo que está pasando en estos días con respecto a Malvinas? Sí. Fundamentalmente con respecto a las últimas decisiones que están tomando respecto al gobierno y demás. Exacto. Y para nosotros creo que ninguno lo vamos a aceptar desde ningún punto de vista, lo vamos a defender a ultranza. Yo creo que tenemos el apoyo general de todos, no solamente de los veteranos de todo el país, sino de algunas instituciones y algunas partes, digamos, de parte de la política que nos están dando el apoyo necesario como para que no se llegue a cumplir. Pero hay cosas que a través del tiempo, digamos, venimos cometiendo errores, porque por un lado decimos que estamos dando el apoyo, pero por el otro lado estamos dándole el apoyo a algunos países que no han sido muy directamente, a Chile, que fue uno de los traidores más grandes en su momento. Se lo hemos dicho en distintos actos, lo hemos dicho en los discursos, y fundamentalmente con las empresas inglesas que están en el país. Nos apoya casi todo el mundo.
porque también no solamente... Fundamentalmente nos apoya el G77, el 133 G77 más países, China, más. o sea, hay mucho apoyo. Lo que pasa es que concretamente tenemos que seguir con eso y los funcionarios de turno tienen que entender de que esta es una causa nacional y que no es algo que se pueda cambiar de un día para el otro. ¿A ustedes los está afectando? O sea, todo este posible acuerdo a Tierra del Fuego la perjudica muchísimo con el tema Nos afecta directamente porque son los recursos propios que los tenemos. recursos propios que tienen ustedes. Exacto. Exactamente. Por eso que, digamos, tantos senadores y diputados de la provincia han hecho su reclamo, digamos, ante el Congreso Nacional como para que no se llegue a ese acuerdo y fundamentalmente que si se hace, que sea de acuerdo a las leyes nuestras y no a las leyes de ellos. Exacto. Fuera de los veteranos de guerra ahí en Ushuaia, ¿qué rebote hubo en la población, digamos, con respecto a estos acontecimientos? En la población hubo una juntada de firmas muy grande en la cual se está trabajando para que se eleve, para que no se apruebe de ningún punto este acuerdo que hoy se dice que es un simple acuerdo, pero no hay realidad escrita, digamos, y no hay creencia de nadie, digamos. Sí, porque bueno, se dibujó bastante, ¿no? Se habló de acuerdo, le pusieron varios nombres, varios rótulos, pero la realidad es que cuando vino el otro día la canciller aquí al Congreso, terminó reafirmando que el 14 de septiembre se firmó. Exactamente, se firmó. Sea acuerdo, sea convenio, como se lo quiera llamar, se ha firmado. La caradura de Malcorra realmente no tiene nombre, porque no tiene ni un cachito de argentinidad ni de nacionalismo para nada. Uh-huh. Sí, bueno, es un tema bastante candente que ¿Vos creés que hoy en día tenemos, el pueblo, ¿no? Ante esto que está pasando y la reacción del pueblo y lo que está pasando los políticos y hasta toda América Latina y muchos países, ¿estamos más malvinizados que antes? Estamos más malvinizados que la época del 89, 90, más hasta el principio del 2000. Hasta esa fecha. Exacto. Estamos mucho más malvinizados. Lo que pasa es que para tener realmente, hay dos cosas que cualquier país lo aplica. Primero es la conciencia de la gente y después la fuerza. O sea, si uno tiene una buena fuerza armada que persuadidan a cualquiera de los que quieran hacer algo, no solamente se tiene que tener el apoyo, sino se tiene que tener algo más. Porque si no es muy fácil, ellos hacen lo que quieren y nosotros no tenemos nada. Igual a través de leyes, digamos, el gobierno de Cristina Kirchner había aplicado un par de leyes con respecto a lo que era hidrocarburíficos y lo estaba afectando a ellos. Sí, o sea, fue una forma de presión. De hecho, era cuando se juntaron con Malcorra, lo primero que piden los ingleses es derogar esas leyes, ¿no es cierto? Sí, pues les afecta. Exacto. O sea, creo que hay muchas formas de poder afectarle. Como bien decimos, a los ingleses se los molesta por el bolsillo, ¿no es cierto? Es que es lo único que les importa, ¿no? Exactamente. Carlitos, el tiempo es tirano, desgraciadamente, y me gustaría terminarlo con algo porque pobre no quería sentarse, pero hablábamos de malvinizar y yo creo que el futuro de la malvinización está en los jóvenes. Y que hoy, yo no creo en las casualidades, pero que hoy un hijo de Ushuaia, un hijo tuyo, esté trabajando con la Comisión Combatiente de Malvinas de acá, con nosotros, no es casualidad. Y no es casualidad, es algo que yo digo que, bueno, parte de la malvinización. Tengo acá a tu hijo, a Carlitos, y me gustaría que cierren, tienen un minuto para cerrar, y que te gustaría decirle a él, y decírselo a él es decírselo a todos los jóvenes que te están escuchando. No, yo de mi hijo no tengo duda porque realmente ha sido siempre un malvinero y ha estado con la causa totalmente. Así que fundamentalmente a través de él le digo a todos, a nosotros hace 3 años tratamos de que nuestros hijos estuvieran en el acto y estuvieran realmente ahí. Yo creo que ellos son los pilares para poder seguir con esto. Nosotros ya perdimos 10 compañeros, 10 veteranos que cayeron que estaban en el centro, se fueron yendo. Entonces, poco a poco a nosotros nos quedan, como mucho, los que tienen 55 años, ponerle 20 años más de lucha. Pero después se van desgastando y se van cansando. Y son ellos los que tienen que continuar con esto. Si ellos no continúan con esto, no vamos a poder llegar a cumplir. Van a tener que continuar nuestros hijos y nuestros malvineros jóvenes.
y todo aquello que se acerquen, por supuesto. Carlitos, querido, Sí. ¿cómo te va? Bien, muy Bien. bien. Carlitos Gracias. hijo, ¿no? Porque- Carlitos hijo, Sí. por eso dije Carlitos, no Carlos, Carlitos. ¿Qué le querés cerrar, por favor? ¿Qué te gustaría decirle a tu papá para cerrar este programa? ¿Qué puedo decir de él, no? No me alcanza un minuto, pero decirle que él, de ser un héroe para toda la Argentina, ¿no? Es mi héroe personal. Y nada, mi ejemplo en todo sentido. Y que nada, y que lo amo. Qué linda la última palabra, ¿no? Te amo. Bueno, Esa. nos vamos. Carlos, te voy a llamar Carlos Solá porque está Carlitos en la mesa. Sí, no más vale. Carlos Llamas, agradecido por esta visita y felicitaciones realmente en nombre tuyo a todos los veteranos de guerra del país, de nuestra querida Tierra del Fuego, por el trabajo realizado, que están realizando y que van a seguir realizando a través de los hijos, a través de los jóvenes, pero felicitaciones sobre todo por todo el trabajo que han logrado. Sí, realmente es, como veterano es un orgullo que estés acá y saber que, como te dije antes, sos uno de los creadores de ese espacio, de ese monumento tan importante. Que si Dios quiere y nos ayuda, nos emocionamos. Y ya me emociona decirlo, que si Dios quiere, el 2 de abril del 2017 vamos a estar allá con vos. Bueno, con los 35 años. Exactamente, ahí vamos a estar. A llorar todos juntos, y un abrazo malvinero a todo Tierra del Fuego y a todos los veteranos de Malvinas. A todo nuestro querido país, bueno, y a nuestros oyentes les decimos muy buen fin de semana. Se termina este programa por hoy. Y nos vemos el viernes. Exactamente, Claro. Próximo viernes 13 horas, Malvinas no te olvido. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra